Querido hermano Juan Pablo, para escuchar su voz, ¿sí? Oramos. Padre que estás en la gloria, venimos con humildad ante tu presencia para pedirte que tú nos hables a través de tu santo libro, a través de la Biblia, pero que también utilices a Juan Pablo para que él pueda traer el mensaje directamente del cielo. Padre, háblanos al corazón según nuestra necesidad, que podamos salir de este lugar renovados. En el nombre de Jesús. Amén.
Buen día, que el Señor le bendiga. ¿Cómo andan? Me quedé pensando a ver si Esteban haría la prueba de poner una bomba en su pieza para darle orden a todo. Ay, gracias al Señor estamos compartiendo este momento en esta serie de estudios del libro de los Hechos y vamos a ver en el día de hoy Hechos capítulo 17, así que le invito a abrir la palabra de Dios allí y le quería pedir a algún hermano o hermana que me pueda traer un vasito de agua. Estoy más o menos de la voz. Muchas gracias. Hechos capítulo 17 y vamos a leer el versículo 15. En realidad estaba fijado el versículo 16 como el primer versículo de comienzo. Muchas gracias. El primer libro de comienzo de este pasaje, pero el versículo 15 nos relata lo que aconteció en Berea antes de tomar la decisión los hermanos de embarcarlo a Pablo hacia Atenas. Entonces, vamos a ver ese versículo 15 y lo que nos dice. Dice el versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido la orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Salieron. Ahí breve, salieron. Bien. Tenemos el mapa del segundo viaje misionero y para dar una introducción a este mensaje tenemos que decir que el apóstol Pablo estaba visitando diferentes ciudades de Grecia que formaba parte del gran imperio romano. Esto no había sido planificado por Pablo, tampoco por su equipo misionero. Ellos estaban ahí siendo guiados por el Espíritu Santo hacia dónde debían ir. Pablo había salido siendo perseguido de Tesalónica, había llegado a Berea y las personas que lo perseguían de Tesalónica porque tenían celos de la predicación de él, por la transformación que habían experimentado muchos judíos y gentiles en ese lugar, lo perseguían para matarlo directamente, ¿no? Lo perseguían para darle muerte a Pablo. Y habían llegado a Berea desde Tesalónica. En Berea, Pablo había predicado el Evangelio y muchas personas, así como en Tesalónica, muchas gracias, habían conocido a Dios. Ahora, en esta ciudad se dieron cuenta los hermanos que habían escuchado la palabra que también la vida de Pablo corría peligro. Por lo tanto, decidieron que Pablo se tenía que ir y le abrieron camino para salir hacia el mar. Y ustedes, a ver si se ve ahí, Berea, claro, ahí está. Gracias. Ahí tenemos a Berea. Los hermanos Berea consideraron que la vida de Pablo estaba en riesgo, que no tenía que seguir en ese lugar, por lo tanto, lo llevaron hacia el mar. Es el punto que está de salida, ahí está, un puerto en la costa de Berea, y de ahí lo embarcaron para Atenas. Interesante, ¿no? Pablo entonces sale hacia Atenas, dirigido por estos hermanos que lo ayudan a salir de esa situación. Timoteo y Silas se quedan sirviendo en ese lugar, en Berea, y quedan de acuerdo para encontrarse en otro lugar. Pablo llega a Atenas. Ese es el tema de hoy. Y vamos a leer estos primeros versículos que nos meten en este tema de Pablo en Atenas. Y dice lo siguiente la palabra de Dios. Prestemos atención porque vamos a ver en este pasaje muchas similitudes con la actualidad. Dice, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús.
y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como en alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Esta es la palabra de Dios. Y vemos acá como Pablo entra en una ciudad grande, grande en muchos sentidos. Atenas era una polis griega, una ciudad digna de ser admirada por muchas razones, pero más que nada en la parte intelectual, académica. Era la ciudad del saber, era la ciudad donde se generaron disciplinas como la medicina, el pensamiento político democrático, disciplinas como la historia salieron de las ciudades griegas, la filosofía, las artes se perfeccionaron allí, la cultura, era un centro cultural de lo cual todos eran conscientes. En ese momento, el idioma que era franco en todas las ciudades del Oriente era el griego. El helenismo era la cultura que atravesaba todas las ciudades de Oriente, incluido Tarso, de donde venía Pablo. ¿En qué idioma piensan que predicó Pablo a los atenienses? En griego predicó. Así que Pablo predicaba en judío, en hebreo a los judíos, en griego a los atenienses, y al carcelero de Filipos en latín. Pablo era una persona interesante como siervo de Dios. Y acá me quiero detener un poquito antes de entrar en el tema. ¿Cuán importante es tu intelecto para Dios? Acá hay varios estudiantes de la universidad.
¿Puede Dios utilizar tu carrera para la gloria y honra de Él? ¿Puede Dios utilizar tu mente y el crecimiento y desarrollo de tu mente y para su gloria? Pablo fue utilizado al máximo. Todo su conocimiento fue puesto al servicio de Dios. Imagínense, predicaba en latín, predicaba en hebreo, predicaba en griego, utilizaba y citaba poetas griegos, citaba a los patriarcas del pueblo judío y a veces citaba en latín, autores en latín. Era una persona intelectualmente admirable, Pablo. Por eso aquellos que estudian en la universidad o estudian carreras terciarias, sepan que Dios puede utilizar tu intelecto para llegar a personas en diversos ámbitos. Y que es muy importante que entiendas que tu intelecto no se separa de lo espiritual, que por un lado está lo intelectual y académico y por el otro lado lo espiritual. Dios puede usar lo intelectual también para sus propósitos. Bien, teniendo esto en cuenta, Pablo entra en Atenas y se maravilla de muchas cosas. Yo me acuerdo cuando era chico, tenía 12 años, y llegué a Estados Unidos con mi hermano, mi hermana y mi abuela. Mi tía nos pagó el pasaje, llegamos allá y nos llevó a conocer la ciudad de Manhattan. Ella vive en un barrio trabajador de Brooklyn, pero Manhattan es la capital. Manhattan es la capital de Nueva York. Y Nueva York es la capital del mundo. ¿Sí? ¿De dónde se dirige el mundo? Es de Nueva York. El poder político mundial está en Nueva York. Y económico también, la bolsa de Wall Street. Quiebra la bolsa de Wall Street, quiebra el mundo económico y la red del mundo, ¿no? ¿Cómo puedo decir eso? Estados Unidos tiene todo el poder. Ahora, cuando yo transitaba las calles de Nueva York, yo transitaba y veía esos rascacielos gigantes que llegaban a las nubes. Impresionante. Uno va caminando por la Quinta Avenida, después lo vimos con Rubén alguna vez que caminamos juntos por esas calles, y uno tiene la sensación de poder en esas calles. Las ciudades transmiten cosas, ¿no? La ciudad de Nueva York transmite poder. Pero en esa situación, nosotros nos dimos cuenta que a pesar de toda esa gloria que construyen los hombres y tratan de construir, el hombre sigue teniendo la misma necesidad de Dios. Por eso me acuerdo que me hice un amigo en otro año que fui, y lo que hicimos cuando empezamos nuestra amistad en la iglesia fue decir, ¿qué necesita esta ciudad que hagamos para Cristo? Hay mucha gente transitando en los trenes. A mí me acuerdo de Carolina, alguna vez estuvo en los trenes. Y ¿sabes qué hicimos con este joven? Dijimos, la gente que va a trabajar en los subterráneos, a ellos vamos a apuntar. Y nos pusimos a predicar en las paradas de los subterráneos, a compartir la palabra y a leer la palabra. La palabra permanece para siempre. La gloria de los hombres perece. Recuerdo que una de las cosas que más me impactó fue estar en las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas tenían más de 100 pisos. Llegué a ir al último piso y de ahí se veía todo. Era impresionante sentirse ahí arriba del mundo. El poder, la adrenalina que le corre a uno estando en ese lugar es impresionante. ¿Saben dónde están las Torres Gemelas hoy? No existen. Fueron destruidas. Así es la gloria del hombre. Es nada. ¿De qué nos vanagloriamos nosotros? ¿Cuál es nuestra gloria, nuestra mayor alegría? Pablo acá va a confrontar a los atenienses con su mayor gloria. ¿Saben cuál es? La sabiduría. Los atenienses se gloriaban a sí mismos de la sabiduría y Pablo va a confrontarlos con su mayor gloria. ¿Cuál es tu mayor gloria? Humanamente hablando.
La palabra hoy va a mostrarnos sobre este enfrentamiento. Y dice los primeros versículos, mientras Pablo esperaba en Atenas, ¿a quién esperaba? A Silas y a Timoteo. Dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahí tenemos la imagen de Atenas. Atenas vieja, ¿eh? Ahí la va a poner. Y acá quiero detenerme en una palabra, se enardecía su espíritu, ¿eh? Se prendía fuego. ¿Hay algo, te pregunto a vos personalmente, hay algo en tu corazón que le prende fuego en lo espiritual? Acá la palabra es prenderse fuego, se enardecía su espíritu. Pablo era evangelista, por lo tanto, lo que veían sus ojos era la ciudad entregada a la idolatría. Algo de la obra del Señor prende fuego tu espíritu. Si no es así, quiero decirte, estás frío espiritualmente. Y la persona que está fría espiritualmente, sin deseos de servir al Señor, de alguna manera, está pronto a abandonar el camino del Señor. Tu espíritu se tiene que prender fuego por algo de la obra del Señor. Pablo era evangelista, por lo tanto, lo que él lo prendía fuego eran las almas sin Cristo. ¿Qué es lo que te prende fuego espiritualmente? Tiene que ser algo que esté relacionado con el don que Dios derramó en vos. Si no te prendés fuego espiritualmente, es que te estás frío espiritualmente. Y si estás frío espiritualmente y las cosas del Señor no te interesan, estás pronto a apartarte del camino del Señor. Y ahí hay un peligro muy grande. Pablo estaba prendido fuego viendo las almas perderse en la idolatría. Ahora, tenemos ahí el Partenón, construido a la diosa Atenea. Tenemos ahí la Acrópolis. Sebastián ahí nos está mostrando, no se ve muy bien por el tema de la luz, pero ustedes imagínense, una ciudad que fue construida, una ciudadela sobre la ciudad de Atenas. ¿Sí? Esto lo estudian los arquitectos, el tema de la historia de la arquitectura. Fue construida por Pericles después de haber enfrentado a los persas, ¿sí? Al rey Darío. Lo vencieron al rey Darío. Esto fue el primer encuentro entre el Oriente y el Occidente. Y en esa guerra le dedicó, con los fondos del tesoro de Delfos, esta Acrópolis que levantó de una manera hermosa, una ciudadela hermosa arriba de la ciudad general. ¿Qué quiere decir eso? Era una montaña y arriba de esa montaña hicieron esta ciudadela. ¿Qué tenía dentro de esa ciudadela? Porque era la ciudad y arriba la ciudadela. Acrópolis quiere decir ciudad alta. Tenía los templos y los altares de los dioses. Entonces, cuando Pablo, había dos formas de entrar a Atenas. No sé si también tenés la imagen de la, ese es el ágora. A ver, la imagen de la ciudad, del plano de la ciudad. Ahí la va a encontrar. Había dos formas de entrar a la ciudad. Una era un pórtico al sur y otro al oeste. Cualquiera de esas dos formas pasaban por el ágora y después iban para la Acrópolis. Ahora lo vamos a ver. Pero lo importante de esto es que Pablo entró por la puerta principal y esa avenida, que era la vía panatenaica, esa vía atravesaba el ágora, que era el lugar público de mercado, y iba hacia la colina, que era la Acrópolis. Y Pablo, con muchos miles de personas más que habitaban en ese lugar y que venían a ver ese lugar, vio la idolatría. Vio la cantidad de dioses que había en esa citadela. Desde allí, en esa citadela, era un lugar de adoración, un lugar religioso, donde había altares en gran cantidad y donde había grandes templos y muy bellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue el impacto de esta visión?
Y acá vamos a ver tres visiones, ¿eh? Tres miradas de Pablo como misionero. Una mirada hacia el pasado, una mirada hacia el presente y una mirada hacia el futuro. El apóstol Pablo llega a Atenas, la ve a Atenas, la contempla y se empieza a prender fuego desde adentro, Pablo. Dice, acá hay algo que está mal. Acá hay algo que yo puedo hacer. Acá hay algo que Dios va a hacer a través de mí. Pablo estaba convencido que él iba a ser utilizado por Dios en ese lugar. Y era lo que finalmente sucedió. Dios lo utilizó. Y dice que así discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, versículo 17, y en la plaza cada día con los que concurrían. Imagínense la plaza, el ágora, era el lugar abierto en el cual se iba a comerciar. Ahí Pablo se paraba en una esquina y empezaba a predicar a viva voz a todos los que lo escuchaban en griego. Venían a él y él les predicaba y les hablaba acerca de Jesucristo. En la sinagoga predicaba en hebreo. En la plaza, en el ágora, venían todos a él, en ese movimiento de gente que es una calle comercial. Es como si vos te parás a predicar en calle 12, cosa que hemos hecho a veces con algún grupo de música de acá de la iglesia, que hemos ido a calle 12, hemos predicado. ¿Qué tipo de personas pasan por calle 12? ¿Qué tipo de personas pasan por ahí, en calle 12? Todo tipo de personas. O sea, nos escuchan todo tipo de personas. Algunas se detienen, escuchan, quieren entender, quieren comprender, y eso es lo que pasaba con Pablo. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Epicúreos y estoicos eran dos escuelas de pensamiento que habían, a la llegada de Pablo ya tenían unos 300 años de existencia esas escuelas y iban a perdurar mucho tiempo más. Eran escuelas de pensamiento que llevaban a las personas a cultivar la sabiduría, pero a diferentes puntos de aprendizaje. Algunos, los epicúreos, a ver, tengo acá una breve reseña, guiaban a las personas al placer sencillo, al placer simple, que el propósito de la vida es el placer. ¿A través de qué? A través de evitar el dolor y el miedo. Los epicúreos trataban de evitar todo el dolor posible y todo el miedo. Entonces trataban de concentrarse en el placer sencillo de la vida. Los estoicos, por otro lado, veían que el propósito de la vida estaba en las virtudes del hombre y de la mujer, y que debían ser cultivadas para enfrentar todas las situaciones que la naturaleza ponía frente a ellos. Y ellos tenían que enfrentar con valor y fortaleza todo lo que la vida les traiga, teniendo dominio propio, que era una de las virtudes más grandes que ellos cultivaban. Así que estos epicúreos y estoicos escuchaban a Pablo y discutían con él en la plaza, en el ágora, en ese lugar donde transitaban miles de personas, rumbo a la Acrópolis, en esa avenida grande que era la Vía Panatenaica. Me encantaría estar en ese lugar, pero nosotros lo vemos desde allí. Ahí está la Acrópolis, la señala Sebastián, y la Acrópolis era el destino, y desde allí se veía toda la ciudad. ¿Sí? Entonces, discutiendo Pablo, dice que se encontró con estos filósofos y dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, versículo 19. ¿Qué era el Areópago? El Areópago era un lugar alto también, una cima en la ciudad, en la cual se juntaban intelectuales, personas del saber reconocidas con autoridad. ¿Y qué hacían esas personas sabias? Juzgaban. Era un lugar, ahí está, Areópago. Era un lugar que quedaba a 5 minutos de la Acrópolis, y era un lugar alto también. Era un lugar solamente reservado para intelectuales.
En ese lugar se discutían las leyes, se legislaba para Atenas, y en segundo lugar se juzgaba a los criminales. O sea, era como la Suprema Corte de Justicia más una asamblea legislativa. Ese era el lugar de los poderosos. No cualquier persona tenía acceso a ese lugar. En el Ágora, como decía Eugenio, todas las personas estaban. Ahí había un grupo selecto de personas. Entonces Pablo preparó un mensaje selecto para ese grupo selecto. Pablo se preparó y preparó el discurso que vamos a ver ahora para estas personas. Y Pablo contempló entonces la idolatría de esta gente en la que vivía desde hace cientos de años. Cientos de años. Y dice, versículo 19, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pablo miraba hacia atrás y Atenas había sido construida 5 siglos antes de que llegase él a Atenas, por personas que tenían valores que trascendían sus propias vidas. El valor de la política a través de la democracia, el valor de la verdad a partir de la justicia, los valores como los que vimos hace un ratito, de la sabiduría y de la virtud del saber y de las disciplinas, de promocionar y promover las disciplinas del saber, y transformaron a Atenas en una ciudad floreciente en un montón de sentidos. Ahora, Pablo llega acá con un mensaje especial a todas estas personas que estaban en un lugar muy especial, en una ciudad muy especial. Y dice lo siguiente. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo, presente, que sois muy religiosos. Y la mirada de Pablo acá se dirige al presente. Observo que sois muy religiosos. Y yo quiero detenerme acá un segundo y decir, todas las personas somos religiosas. Todos. Todos creemos en algo. La pregunta es, ¿en qué crees? Las personas que se dicen ateas tienen fe. La pregunta es, ¿en qué tienen fe? Porque para yo considerar que el mundo comenzó de una explosión, debo tener fe. Para yo considerar que la vida comenzó de un caldo de cultivo donde salieron las primeras células con la complejidad que tienen, debo tener fe. Hay cosas incomprobables que la ciencia proclama como verdad sin tener los hechos. Todos tenemos fe. La pregunta es, ¿en qué tenemos puesta nuestra fe? Los ateos dicen, yo no creo en Dios, pero su fe está puesta en algo. Por supuesto, luchan contra la idea de Dios. Si se cae la teoría de la evolución, queda Dios, así que luchan fuertemente para que no caigan sus teorías. Más allá de que las teorías deben caer y dejar paso a nuevas teorías, tienen mucho miedo a eso. Todos somos religiosos. ¿Y saben por qué todos somos religiosos y por qué todos creemos en algo o en alguien? Porque Dios nos diseñó así. Así como nosotros diseñamos los bancos, las sillas con un propósito, y usted está sentado ahí en esa silla creyendo usted que la silla lo va a sostener, sin pensar ni siquiera un momento que la silla se podría quebrar y usted caer en el piso. Usted se sienta con toda confianza sabiendo que alguien pensó. ¿Y saben cuántos años tiene este banco? ¿Cuántos años tiene? Yo desde que estoy acá, estos bancos están acá. Y yo estoy acá en la iglesia desde hace 44 años, porque tengo 44 años. Yo nací acá. Y hace 44 años estos bancos sostienen a las personas que creen que los van a sostener. Ahora, si alguien diseñó esto para durar y para cumplir un propósito, alguien me diseñó a mí
para cumplir un propósito. Yo no estoy acá por casualidad. Y usted tampoco. Usted tampoco está aquí por casualidad. Yo fui diseñado con un propósito. Somos en esencia personas religiosas los humanos, no así los animales. ¿Por qué Dios puso esto en nosotros? Y acá Pablo va a empezar a desenrollar toda esta situación frente a los atenienses. Varones atenienses, versículo 22, empieza el discurso. En todo observo que sois muy religiosos. La primer verdad de la mirada hacia el presente. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo habla directamente a través de los símbolos que el pueblo ateniense tenía, símbolos, imágenes. A través de eso se llega a la mente de las personas que en ese tiempo buscaban a Dios. Todos somos religiosos en algún sentido. Todos estamos en una búsqueda interna. Todos estamos en camino a satisfacer esa búsqueda que tenemos en nuestro interior. Y dice la palabra que hay un Dios que no es conocido, a quien ustedes adoran. Ese Dios no conocido es el que Pablo viene a anunciar. Por supuesto estaba lleno esa ciudadela, la Acrópolis, de dioses, llena de dioses. Y todos circulaban por esa avenida, por la vía Panatenaica, atravesando el Ágora y hacia la Acrópolis, la ciudadela alta, para honrar a esos dioses, con ofrendas de todo tipo. Pero había un Dios que era el no conocido. Pablo tomó esa imagen y les habla a la intelectualidad ateniense. Les habla diferente que estando en el mercado. En el mercado hablaba al vulgo, acá habla a los académicos, a los que deciden la justicia y las leyes de Atenas. Y dice, el Dios, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Bueno, acá da, primeramente, da por hecho que ese Dios no conocido es el dueño de todo lo que existe y es el creador de todo lo que existe. Ahora, ese Dios que ellos ignoran es un Dios poderoso. Si nosotros creamos algo, lo que crea es más poderoso que lo creado. Porque está el razonamiento para crear eso que dio a luz. Acá, Pablo está diciendo, todo lo que existe fue creado por Dios. Esta es una verdad que Pablo les entrega para que ellos empiecen a entender quién es Dios. Es creador, pero además es dueño de todo. Y en tercer lugar, no habita en templos. O sea, su esencia no es física, sino espiritual. Él está en todo lugar. Dice, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. O sea que Él es proveedor de todo lo que necesitamos. Él no necesita nada. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado un orden de tiempos y los límites de su habitación. Dios no solamente creó, sino que también ordenó todo lo que existe. Él dio a luz a lo que existe y le puso un orden. Pero ese orden establecido tiene un plan. Y acá viene ahora la tercera parte de esta mirada de Pablo hacia los atenienses.
no solamente una mirada en que eran personas idólatras, no solamente una mirada en que eran personas religiosas, sino una mirada en que eran personas perdidas. Estaban perdidos. Y como toda persona perdida, necesita ser encontrada. Y dice, porque en Él vivimos, versículo 28, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, o escultura de arte o de imaginación de hombres. Acá lo que hace Pablo es decir, lo que ustedes crearon, los templos, las estatuas que están dentro para ser honradas, no tienen semejanza a Dios. No se asemejan a lo que es Dios. Yo vengo a decirles quién es el que dio origen a todas las cosas, el dueño de todo lo que existe, el que puso orden a todo el universo y a quien tendremos que rendir cuenta cuando esta vida se termine. Ahora, es interesante que dice que somos linaje de Dios. Dios nos creó. Creó todo lo que existe, pero también creó al hombre. Dios nos dio las capacidades que tenemos para poder buscarle. ¿Y qué diferencia hay entre crear como criatura, dar a luz una creación y dar vida eterna? Vamos a Juan, capítulo, Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y vamos a ver ahora en esta visión del futuro de Pablo, anunciando a Jesucristo, aquel que dio origen a todas las cosas, pero también aquel que va a llevar delante de sí todas las cosas. O sea, todas cosas fueron creadas por él, pero todo va a venir delante de él para ser puesto a juicio. ¿Dónde lo dice? En la Corte Suprema de Atenas. La mirada hacia el futuro. ¿Sí? Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es ser criatura de Dios, linaje de Dios, y otra cosa distinta es ser hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Todos somos criaturas de Dios. Cada uno tenemos nuestro propio camino. Muchos de nosotros vagamos lejos de Dios por mucho tiempo, pero fuimos encontrados. Alabado sea el Señor. Fuimos encontrados por Jesús. Él nos encontró perdidos. Nuestro corazón se encendía por otras cosas, vanas, por el poder, por la gloria de los hombres, por el deporte, por el dinero, por el sexo. Se prendía en nuestro corazón fuego por otras cosas que desaparecen como la gloria del hombre. Y Cristo nos encontró. Y dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquellas criaturas que estaban perdidas, y no solamente que estaban perdidas, sino que perdían toda su vida y su energía en cosas que son vanas, vacías y que no llenan el corazón, que nos destruyen, encontraron al autor de la vida, encontraron al Salvador del mundo y pasaron de ser criaturas perdidas en hijos hallados. ¿No te maravilla eso de Jesús? ¿No te dan ganas de cantar de alegría? Es maravilloso nuestro Señor. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
No hay nadie que te transforma en un hijo de Dios. Es el Espíritu Santo que te convence que sos pecador, que estás perdido y que no hay solución para tu vida si no es por medio de Cristo Jesús. Que no hay salvación fuera de Él. Que no hay propósito en esta vida si no es aquel que Dios nos dio por medio de su Hijo. No somos nacidos de voluntad de hombres. Nos trajo Jesús a su rebaño. Él nos hizo hijos. Somos engendrados de Dios. Dios nos hizo nacer nuevamente. Él nos dio vida. Somos linaje de Él. La humanidad es linaje de Él. Los hombres tenemos dignidad porque somos imagen de Dios. Pero además de poner su imagen en nosotros y semejanza, Dios nos da el nombre de hijos, de hijas, para hacernos su familia. Y el hombre y mujer pecador, fuera del camino, expuesto a Satanás, expuesto a la perdición eterna, encuentra el abrigo, el amor y la salvación junto a su Dios por medio de aquel que nos fue a buscar, Jesucristo. Frente a esta Corte Suprema de Justicia de la nación más culta de todo el mundo antiguo, Pablo dice que todos vamos a venir a juicio delante de Cristo. Hay un juez por sobre todos los jueces y de las naciones más sabias del mundo que vendrán a juicio. Y hay de aquellos jueces que juzgaron parcialmente, serán juzgados también. Pablo les dice a los jueces, aquellos que estaban en el Areópago decidiendo el futuro, el destino, las leyes y la justicia de Atenas, un día vendrá que todos serán juzgados. Dice el versículo 30 para terminar, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta la magnitud de esta frase? Habiendo pasado Dios los tiempos de ignorancia. Durante 500 años, Atenas fue el trono de la sabiduría, porque Atenea era la diosa de la sabiduría y estaba entronizada en la Acrópolis. El Partenón fue construido para ella. ¿Lo tenés ahí el Partenón, Seba? El Partenón fue construido para ella. La diosa de la sabiduría estaba en el trono de Atenas. Durante 500 años fue conocida como la ciudad de la sabiduría. Y Pablo les dice, Dios pasó por alto la ignorancia de ustedes. La gloria de los atenienses era la sabiduría. De allí salieron todas las disciplinas que conocemos. Y Pablo les dice, ustedes son ignorantes. ¿A quién se los dice? A los legisladores, a los filósofos, a los jueces de la Suprema Corte de Atenas, la ciudad más intelectual del mundo antiguo. Le dice, ustedes son ignorantes, ustedes están perdidos. Y Dios los está buscando. Ahora, impresionante, porque si hay algo de lo que me glorío yo, no sirve para llegar a Dios. Mi sabiduría no sirve para llegar a Dios. Le necesito a Él. Y eso es el primer paso, el arrepentimiento. Yo voy hacia un lado buscando mi propia gloria y Dios me dice, no, no es ese lugar. Cambia de dirección, porque el camino es para allá. ¿Hacia dónde ibas en tu vida pasada? ¿Qué gloria buscabas? ¿La felicidad de tu familia? ¿Buscabas la felicidad en tu trabajo? ¿Qué era lo que buscabas interiormente? Dios te dice, tenés que arrepentirte de ese camino porque es un camino vano.
Este es el camino para el que fuiste hecho, fuiste diseñado para traerle gloria a Dios. La mirada hacia el futuro mira a Jesucristo. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Acá Pablo les dice, un día todos vamos a venir a juicio delante de aquel que dio origen a todo lo que existe. Y ese día vamos a enfrentar a nuestro juez, porque ese día iremos a juicio todos. Pablo le estaba hablando a los jueces. Pablo estaba hablando a los legisladores. Pablo le estaba hablando a los filósofos. Todos un día enfrentaremos a Dios y Él nos habrá de juzgar. ¿Y cuál es la evidencia de eso? La resurrección y la manifestación poderosa de Dios en la resurrección de Jesucristo, de la cual atestiguaron todos sus discípulos cuando le vieron resucitado. Ahora, frente a esto, muchos empezaron a reír, porque no creían en la resurrección, porque no creían que esto tuviese algún sentido. Pero otros creyeron. Dice, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, Areopagita y una mujer llamada Dámaris. Hay muchos que se ríen de la fe, muchos que se ríen de la fe. En mi trabajo hay muchos que se ríen de que soy creyente, de que creo en Dios, de que amo a Jesucristo. Pero hay otros que están buscando a Dios y me escuchan. Y su corazón empieza a abrirse, pero empieza a abrirse a partir de que yo me empiezo a arrepentir. Y empiezo a entender que un Dios que generó y creó todo lo que existe un día me va a traer a enfrentarlo a Él cara a cara. Pero si no está Cristo a mi lado, mi destino es la condenación eterna. Todos un día enfrentaremos el juicio, inclusive los jueces de la Corte Suprema de Justicia, inclusive los legisladores de nuestros congresos, nacional y provincial, que sancionan las leyes que hoy nos rigen. Un día todos, los poderosos y los débiles, iremos frente a Dios. ¿Y cuál será el destino de tu alma? ¿Cuál será el fin de tu camino? Jesucristo me ha encontrado a mí, perdido en la vanidad de mi mente, lejos de Él, y me trajo a su redil. Yo formo parte de su rebaño, me hizo hijo de Dios, y ahora camino siguiendo sus pasos. Mi alma se inflama por la obra de Dios, porque Él puso su don espiritual en mí. Yo me prendo fuego por hacer cosas para Dios, y deseo en mi corazón servirle y seguirle hasta el último día de mi vida. Mi pregunta es, ¿dónde irá tu alma si hoy termina tu vida? ¿Dónde irá por la eternidad? ¿Estará junto a tu familia, que es creyente, o estará perdida para siempre? Entregale tu corazón a Cristo. La gloria del hombre nada es. La gloria del hombre es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae y es echada en el horno. Todo lo que el hombre crea para su propia gloria desaparece. Que no sea así tu esperanza. Confía en Jesucristo y tu esperanza será por la eternidad, porque confiaste en aquel que hizo todas las cosas para que un día podamos disfrutar de una relación eterna con Él. Y empezamos a disfrutarla en este momento, pero se extenderá por la eternidad. ¿Querés a Jesús? ¿Querés que Jesús entre en esta mañana en tu corazón? Empezá por arrepentirte de tu camino. Tu camino te está alejando de Dios. Dios no quiere ese camino para tu vida. Dios quiere que estés cerca de Él. Toma esa decisión hoy. Voluntariamente decirle, Señor, me arrepiento de los pasos que me llevan a tu camino. Yo quiero y necesito estar cerca tuyo. Quiero que mi corazón se vuelva a inflamar con el primer amor. Quiero servirte, quiero seguirte, quiero conocerte. Vamos a orar, nos ponemos de pie en esta hora. Dios está llamando a nuestro corazón. Y ahí en el silencio de tu corazón,
con los ojos cerrados, vos sabés cómo Dios te estuvo hablando en esta mañana. Sabés por qué Dios te está llamando. Sabés que tenés que dar un paso de fe en esta mañana, arrepentirte de tu camino que te alejó de Dios y venir al encuentro de Jesucristo, quien resucitó de la muerte y juzgará a todos poderosos y débiles. Y todos estaremos frente a Él. Y no habrá distinción de rango frente a Él. Pero tu alma, si no tiene a Cristo, irá a la condenación eterna. En esta hora recibe a Cristo, empezando por arrepentirte de tu camino extraviado. Decirle, Señor, perdóname por los pasos que me alejaron de ti. Limpia mi corazón con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Sálvame de la perdición eterna a la cual estoy destinado. Rescátame, Señor, del infierno y de la vida de pecado que llevé hasta hoy. Hazme tu hijo, hazme tu hija en esta mañana. Hazme nacer de nuevo, Señor, por la obra de tu Espíritu. Hazme nacer de nuevo, Señor. Quiero ser una nueva criatura. Quiero dejar atrás, Señor, decirle, quiero dejar atrás mi vida de extravío y de pecado. Me entrego hoy a ti, abro mi corazón. Arrepentido, arrepentida, abro mi corazón. Entra en mi corazón, Señor y Salvador. Entra, sé mi Salvador, sé mi Señor en esta mañana. Sé mi Salvador, sálvame, Señor Jesús. Hazme tu hijo, hazme tu hija. Te necesito, quiero vivir para ti. Quiero prenderme fuego, que me apasione tu obra, que me apasione servirte, que me apasione seguirte. Estoy cansada y hastiada, estoy harta de esta vida, Señor. Ayúdame, ayuda a mi familia y sálvanos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Puedes tomar asiento. El Señor te bendiga, el Señor bendiga a tu familia, el Señor bendiga tu vida y los proyectos que tenés. Él te ayude a levantarte y a serle fiel en este tiempo que nos dio para poder bendecir también a otros. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por su palabra y por el mensaje que nos ha traído en esta mañana. Hoy es el día de salvación. No te vayas con ninguna duda. Está Juan Pablo, está Rubén, están los hermanos responsables. Acércate a él, a ellos, y preguntá lo que no entendés. Y vete de este lugar con Cristo en el corazón. Si no tenés a Cristo en el corazón. Y te sorprende la muerte hoy. Lamentablemente el destino es el infierno. Y lo peor del infierno, ¿saben qué es? No quemarse y ya no tener más chance. Ya, no hay más chance. No hay solución. Hoy es el día de salvación. Próximas actividades, queridos hermanos, aquellos que están involucrados en las tareas. El martes está el Instituto Bíblico Jorge Müller a las 20 horas por Zoom. Todos aquellos que están cursando están todos invitados para participar de la última clase de angeología. Y ya se va terminando el año. Ya hay que anotarse para el año que viene. Así que, hermano, si usted quiere estudiar la palabra de Dios, anótese. En el Instituto Bíblico Jorge Müller. El miércoles, aquí en este lugar, 20 horas, presencial y por Zoom, la reunión de oración. Nos reunimos, nos ponemos de acuerdo, vamos a orar por esto, vamos a orar por esto, por él, y lo dejamos en las manos del Señor para que Él obre. Después, durante la semana, están los discipulados de hombres, de damas, cada uno tiene su horario. El viernes es un día también con actividades. Está Madres que Oran, 17:30 horas, en este lugar, y por Zoom también. ¿Vieron que no está este viernes
No está. Es el próximo. Es el próximo. Es el próximo. Bien. Y bueno, los adolescentes también están ahí en el mismo día. Está la reunión de madres y está siempre después los adolescentes. Así que este viernes supongo que no están. Así que este jueves la reunión femenina a las 4 de la tarde. Ahí está. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Presencial y por Zoom, las damas. Muy bien, entonces, este jueves a las, bien, a las 4 de la tarde. Y sábados, por la mañana está la actividad en Los Hornos, por la tarde a las 15 horas Colonia Urquiza, el sábado también a las 19 horas Visión Vertical aquí en este lugar, si nadie dice lo contrario, pues está bien. Bueno, y los domingos, las reuniones habituales, 9:30 la Santa Cena del Señor, aquí en este lugar, y también por Zoom. Y a las 11 una reunión similar a esta. Hermanos, están todos invitados a estas actividades. Involúcrese, bueno, estudie la palabra, pero también, si ya ha sido instruido, puede colaborar en otros ministerios. Para el mes que viene, vaya agendando y guardando. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 es el aniversario de nuestra iglesia. Es nuestro aniversario, de calle 58. ¿Cuántos años cumplimos? 58. 58 de calle 58. Bueno, es fácil de acordarse, ¿sí? Así que si usted tiene manos, pies, si usted tiene un deseo de servir al Señor, puede decir, yo quiero hacer algo. Anótenme para algo, no sé, lo que sea. ¿Qué se necesita? Averigüe también con los hermanos. Ellos les van a dar alguna tarea. Y también vaya agendando fecha a confirmar. Va a haber bautismo próximamente. Hay hermanos que ya han pedido. Si usted no sabe lo que, no está bautizado, no sabe bien o todavía no se ha bautizado y tiene algún deseo, también pregunte. No se vaya a casa sin preguntar. ¿Me olvidé de algo? Vamos a orar y nos despedimos. Gracias, Padre, una vez más, por este hermoso tiempo que hemos podido pasar aquí en tu casa, pero gracias, Padre, por tu presencia principalmente, porque también tenemos tu palabra en nuestras manos y podemos leerla, estudiar, analizar y sacar consejos y ver cómo en la antigüedad también el apóstol Pablo con valentía hablaba a todas las personas, no importaba su estatus social, su riqueza, su poderío, el mensaje de la palabra es para todos y para todos en el día de hoy también y aquí en este lugar. Gracias, Padre, por todo. Te rogamos bendigas a aquellos que están en casa, que bendigas a aquellos que no han podido conectarse tampoco, quizás algunos que están enfermos, bendícelos a todos. Nos ponemos en tus manos en esta semana, agradecidos por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Que tengan una buena semana.
Amén.